Bienvenidos a este análisis. Hoy nos sumergimos en un texto fascinante sobre la recuperación financiera y parte de una idea muy provocadora que examina historias de grandes fracasos y, regresos espectaculares como las de Dave Ramsey, J.K. Rowling o Chris Gardner. La tesis central es que las finanzas personales son un 80% comportamiento y solo un 20% matemáticas. Y esa es precisamente la pregunta que vamos a poner sobre la mesa. ¿Es realmente la mentalidad, la psicología, el factor que inclina la balanza hacia el éxito financiero? O, estamos ante una simplificación que es muy atractiva, sí, pero quizá peligrosa, porque ignora por completo tanto las matemáticas más básicas como ciertas barreras sistémicas que la propia fuente deja entrever. Pues yo voy a defender que sí, que la clave de todo está en la psicología del comportamiento. Sostendré que las estrategias que generan impulso y constancia, como las que se proponen, son mucho más efectivas en el mundo real que cualquier cálculo matemático perfecto. Y que los datos que tenemos, lo respaldan. Pues yo voy a argumentar justo lo contrario. Creo que este enfoque, aunque es muy inspirador, es reduccionista. Me parece que se apoya en casos de éxito totalmente excepcionales, que no son extrapolables y que en algunos puntos promueven métodos que pueden ser directamente perjudiciales para el bolsillo, ignorando la gestión rigurosa que, paradójicamente, la misma fuente defiende en otros ámbitos. Del argumento. Esa proporción 80-20. No es una cifra al azar, nace de la experiencia de gente como Dave Ramsey. Cuando él quebró con una deuda de $4 millones, no fue porque no supiera de finanzas. Él era un experto. El problema fue el sobreapalancamiento, depender demasiado del dinero de otros y que los bancos cambiaran las reglas del juego de la noche a la mañana. Fue ese golpe de realidad el que le hizo ver que el conocimiento técnico no era suficiente. De acuerdo, la experiencia del fracaso es un gran maestro, eso no lo niego. Pequeña la más grande, sin importar el tipo de interés, y te lanzas a por la más pequeña con todo. Cuando la eliminas, pasas a la siguiente. La clave aquí no es la eficiencia matemática, es la victoria psicológica. Es darte un chute de motivación. Tachar esa primera deuda de la lista, por pequeña que sea, te da una sensación de control, de progreso, que te engancha el proceso. Perdona que te interrumpa, pero esa victoria psicológica tiene un precio, ¿no? O sea, ¿estamos cuantificando cuánto le cuesta a la gente esa sensación de logro? Porque no es gratis. A eso voy. Es un precio que vale la pena pagar. Porque el mayor enemigo de un plan financiero no es un tipo de interés alto, es el abandono. Es la desmoralización. Y esto no es una opinión, hay datos. Se cita un estudio de la Harvard Business Review que concluye que la gente que sigue este método tiene una tasa de éxito un 14% mayor. Un 14% más de gente que llega hasta el final. Eso demuestra mi punto. Un plan imperfecto que sigues hasta el final es infinitamente mejor que el plan perfecto que abandonas en febrero. Veo el titular del estudio y suena potente. Pero a mí me genera muchas dudas. Entiendo el poder de la narrativa. De verdad, las historias de Chris Gardner durmiendo en un baño público o J.K. Rowling escribiendo en cafés son increíblemente potentes. Pero su poder es también su peligro. Me convences de que la motivación es importante, pero no de que la matemática sea secundaria. Ataco directamente la bola de nieve. Imagina a alguien que tiene una pequeña deuda de 500 euros en un préstamo personal al 0% y a la vez una deuda de 5.000 euros en una tarjeta de crédito al 22%. Tu método le dice que ignore el incendio de la tarjeta para apagar una cerilla. Eso financieramente es un despropósito. Está pagando y mucho por esa sensación de victoria. Pero es que esa persona, sin esa primera victoria con la cerilla, quizás nunca se habría atrevido a ir a por el incendio. Se habría sentido tan abrumada por la deuda de la tarjeta que no habría hecho nada. El método le da un camino, un primer paso visible y alcanzable. Puede ser, pero el análisis se queda corto. Además, los ejemplos que se usan son un caso de libro de sesgo de supervivencia. Es decir, solo nos fijamos en los que triunfaron a una escala cósmica, Ramsey, Rowling, Disney, e ignoramos por completo a los millones que siguieron el mismo camino de persistencia brutal y se quedaron en la cuneta. Es una visión totalmente sesgada de la realidad. Y lo más curioso es que la propia fuente se contradice.
Nos dice que el 60% de las pymes en España fracasan antes de 5 años y la causa número 1 es la mala gestión del flujo de caja. Y yo pregunto, ¿la mala gestión del flujo de caja es un problema de mentalidad o es un problema puramente técnico, matemático, de no saber gestionar las entradas y salidas de dinero? Yo creo que lo enmarcas de una forma demasiado binaria, como si fueran cosas excluyentes. Una mala gestión del flujo de caja puede venir perfectamente de una mentalidad cortoplacista, de una falta de disciplina, que son factores de comportamiento. Pero volviendo a la bola de nieve, insisto en que la crítica sobre la ineficiencia matemática, aunque teóricamente correcta, se da un golpe con la realidad humana. El dato de Harvard es crucial porque mide lo que pasa en el mundo real, no en una hoja de Excel. Y en el mundo real, la gente se cansa, se frustra y abandona. Este método es un antídoto contra la desmoralización. El estudio de Harvard mide la tasa de finalización. Sí, pero no el coste de oportunidad. ¿Cuánto dinero extra han pagado esas personas en intereses por el camino? ¿1.000? ¿5.000? No lo sabemos. Se está vendiendo una estrategia que en el fondo te enseña a ignorar el dato más importante de una deuda: su coste, el tipo de interés. Y eso me parece crear un mal hábito financiero. ¿De verdad este consejo es universal? ¿Se lo daríamos a una empresa con graves problemas de deuda? Probablemente no. Entonces, ¿por qué lo universalizamos para las personas? Porque las finanzas de una persona no son las de una empresa. El componente emocional es infinitamente mayor. Y creo que te estás perdiendo el bosque por mirar los árboles. El valor de estas grandes historias de superación no está en que acabaran siendo multimillonarios. Eso es anecdótico y obviamente inalcanzable para la mayoría. El valor está en el patrón de comportamiento que nos enseñan. La resiliencia de Rowling tras 12 rechazos, la visión a largo plazo de Disney a pasar de quebrar 7 veces. Esos son principios universales. De verdad son universales. Ahí es donde más discrepo. Es que no puedes crear una regla para todo el mundo basándote en 4 personas que son la excepción de la excepción. Es como estudiar a Rafa Nadal para enseñar a jugar al tenis a un niño. No tiene ningún sentido. Walt Disney quebró 7 veces. ¿Sabes cuántos emprendedores tienen una segunda oportunidad, ya no digamos una séptima? Casi ninguno. Su contexto, su acceso a capital, su red de contactos, son factores determinantes que la narrativa heroica ignora por completo. Pero el objetivo no es ser Disney, es aplicar sus principios a tu escala. Las 3 lecciones clave que se extraen, automatizar, presupuestar y tener paciencia, son precisamente eso. Son la traducción de esas grandes epopeyas a acciones concretas y accesibles para cualquiera. No te prometen que serás millonario, te prometen que mejorarás tu situación. Y ahí volvemos al problema de fondo. Centrarse en estas figuras heroicas desvía la atención de las verdaderas causas del fracaso para la mayoría de la gente. Volvamos a las pymes españolas. Un problema de flujo de caja no se soluciona solo con paciencia. A menudo se traduce en falta de acceso a financiación, en un mercado que se contrae, en una regulación que te asfixia. Son barreras estructurales. La narrativa del héroe solitario que triunfa contra todo pronóstico es muy atractiva, pero invisibiliza que a veces el sistema está diseñado para que fracases. No estoy convencido por esa línea de razonamiento porque no creo que las dos cosas sean incompatibles. Reconocer la importancia de la mentalidad no significa negar que existan barreras. Simplemente, el enfoque se pone en lo que el individuo puede controlar. Y es ahí donde esas 3 lecciones que mencionas son increíblemente potentes. Son la prueba de que cambiar el comportamiento funciona a gran escala. Y no es una opinión, son datos que la propia fuente aporta. El estudio de Banguer que muestra cómo la gente que automatiza sus aportaciones a un plan de pensiones ahorra un 36% más. ¡Un 36% más! O el dato del Banco de España que indica que el 78% de las personas que hacen un presupuesto mejoran su salud financiera. ¿Mejora cuánto? ¿Un 1%? ¿Un 10%? Es un dato vago. El punto es que mejora. Estos no son los outliers millonarios. Estos son resultados generalizados, en gente normal. Son sistemas sencillos que funcionan porque eliminan la fricción y la necesidad de tomar decisiones constantes. Crean un entorno para el éxito personal, independientemente de lo que pase fuera. Nadie puede estar en contra de presupuestar o de automatizar el ahorro. Son consejos prudentes, claro que sí. Pero si se presentan como la solución definitiva, me parecen insuficientes y hasta engañosos. Un presupuesto es un mapa, pero no te sirve de nada si el coche no tiene gasolina. Si tus ingresos son estructuralmente más bajos que tus gastos esenciales, puedes hacer el presupuesto más bonito del mundo que seguirás en números rojos. La automatización del ahorro es una fantasía si no tienes un excedente del que ahorrar.
pero te ayuda a identificar dónde está el problema y a tomar decisiones. Te da claridad. Te da claridad sobre un problema que quizás no puedes resolver solo con tus acciones. Y de nuevo, la propia fuente nos da el contraejemplo perfecto. Dave Ramsey. Él no se arruinó por no tener un presupuesto o por falta de paciencia. Se arruinó porque los bancos, una fuerza externa, sistémica, le cambiaron las condiciones de sus préstamos de la noche a la mañana. Un presupuesto no le habría salvado de eso. La narrativa se centra de forma obsesiva en la respuesta individual, obviando que las condiciones del terreno de juego a menudo determinan el resultado. Es como decirle a un marinero en medio de un huracán que su problema es que no está remando con la suficiente visión clara. A veces, el problema es el huracán. Para mí, al final del día, la conclusión es clara. Aunque los números son una herramienta fundamental, todo esto demuestra que el verdadero campo de batalla de las finanzas está en nuestra cabeza. La estrategia, la constancia, la gestión de la frustración. Esos son los elementos decisivos. Los patrones que vemos, tanto en las grandes historias como en los datos sobre hábitos cotidianos, apuntan en la misma dirección. Un plan bueno, ejecutado con disciplina, siempre, superará a un plan perfecto abandonado por desmotivación. Pero es que no es un plan bueno. Es, en algunos casos, un plan matemáticamente malo. Pero es un plan que se completa. ¿De qué sirve la perfección si te rindes a la tercera semana? Por mi parte, resumiendo, diría que la narrativa que se presenta, aunque tiene un poder motivacional e innegable, cuenta solo la mitad de la historia. Y la mitad de la historia puede ser peligrosa. Al poner todo el foco en la mentalidad y minimizar la importancia de la optimización matemática y de los factores económicos externos, corremos el riesgo de caer en la trampa de culpar siempre al individuo por fracasos que a menudo tienen raíces mucho más profundas y sistémicas. Para mí, una estrategia financiera sólida no puede ser una cosa o la otra. Tiene que ser un híbrido. Debe integrar la psicología, por supuesto, pero con un rigor matemático implacable y una conciencia honesta del entorno en el que te mueves. Creo que esta discusión saca a la luz una tensión que es muy real y central en el mundo de las finanzas personales. Por un lado, la necesidad de una mentalidad fuerte, resiliente, como la que defienden estas historias. Por otro, la necesidad ineludible de un conocimiento técnico y de entender las reglas del juego. Estoy completamente de acuerdo. El enfoque en el comportamiento es valiosísimo, porque a menudo se subestima su poder. Pero no puede ser la única pieza del puzzle. Este análisis nos deja la puerta abierta a explorar precisamente eso. ¿Cómo combinar esa fortaleza mental con las realidades estructurales y las complejidades matemáticas que, nos guste o no, acaban determinando la seguridad financiera de casi todos, personas y empresas? La verdad, seguramente, está en saber integrar esas dos visiones.